Bien, repasemos entonces, básicamente vayamos prácticamente a casi lo último que habíamos visto de tensión. Y hagamos un breve repaso de todo esto. Bueno, fíjense, ¿qué era lo que nosotros en definitiva teníamos? Teníamos un cuerpo que estaba solicitado por un conjunto de fuerzas P sub I exteriores, y recuerden que las fuerzas P sub I exteriores eran las conformadas por las fuerzas activas y las reactivas, y que elegíamos un punto cualquiera, en este caso A, que queríamos analizar y estudiar. Por ese punto A nosotros podíamos hacer pasar infinitos planos, como por ejemplo los que vemos acá. Cualquiera de estos tres planos, que si bien están dibujados, es que en realidad representan una cantidad n genérica de planos que pasan todos por ese punto, para todos ellos podíamos nosotros ver, analizar los esfuerzos internos asociados a esos infinitos planos, ¿no? Entonces, cada uno de esos planos definía una sección transversal, esa sección transversal a su vez tenía dos caras, y cada una de esas caras tenía obviamente su baricentro, que era un punto común a ambas caras. A ese baricentro nosotros reducíamos las fuerzas exteriores de un lado o del otro, de tal manera que equilibraban a las fuerzas exteriores actuantes en cada parte. Entonces nos encontrábamos como algo como lo siguiente, ¿no? Teníamos para cada plano, acá genéricos, la resultante de reducción y el momento resultante de reducción. Muy bien. Bueno, ahora, por cada uno de los puntos en los cuales quedaba conformado esa sección, iba a pasar una fuerza que denominábamos delta P sub I, asociado al plano alfa, por cada uno de los infinitos puntos que conformaban la sección. Ahora bien, de todos esos, a todos los puntos, en definitiva, nosotros le asignábamos un diferencial de área cualquiera. Es decir, si bien cada cara de una sección estaba conformada por infinitos puntos, asociábamos a cada uno de esos puntos un diferencial de área que suponíamos que ocupaba ese punto en esa sección. A todos esos diferenciales de área lo consideramos que eran exactamente los mismos. Y particularmente nos íbamos a centrar en estas fuerzas delta P sub I que pasaban por el punto A y que estuviera asociado a cada uno de esos infinitos planos que pasaran por el punto. ¿Bien? Y entonces teníamos todo este par de valores diferenciales. Muy bien. Bueno, si nosotros hacíamos el cociente, por ejemplo, para cualquiera de esos planos, entre la fuerza que pasa por el punto A, asociado a un plano determinado, dividido el área o el diferencial de área que que ese punto tenía en ese plano alfa, que en realidad era igual para todos los planos y para todos los puntos, bueno, teníamos una relación que era una fuerza por unidad de área o de superficie. Muy bien. Y que la denominamos P sub I asociado al plano alfa. Ahora bien, si nosotros hacíamos tender el límite de delta a 0, desaparecía una nueva magnitud, una nueva variable, a la cual la denominábamos con la letra ρ, y que representa el vector tensión asociado al punto A y al plano alfa. Con lo cual, el vector tensión era una magnitud que dependía de dos aspectos: el punto para el cual nosotros estamos analizando y el plano de corte que pasaba por esa sección y obviamente por ese punto que yo estaba analizando. Bueno, esto era básicamente lo fundamental, esta definición que nosotros tenemos acá, y teniendo en cuenta que era en el punto bajo estudio y asociado a un plano determinado. O sea que yo voy a tener un vector tensión para ese punto y asociado a un plano
Y si por ese punto pasan infinitos planos, voy a tener infinitos vectores de tensión asociados a los infinitos planos pasantes por ese punto. ¿Sí? O sea que yo voy a tener para ese punto determinado infinitos vectores de tensión, uno para cada uno de los infinitos planos que pasan. Ahora, como en una sección a su vez yo tengo infinitos puntos, voy a tener por cada uno de esos infinitos puntos infinitos vectores de tensión, cada uno asociado a los posibles infinitos vectores, infinitos planos que pasen por ese punto. ¿Quedó claro esto? ¿Se entendió? Chicos. Sí, Sí, sí. profe. Bien, bueno, muy bien. Bueno. Bueno, fíjense que para los otros planos voy a tener esos vectores tensión que voy a denominar ρ. Recuerden que el vector tensión, del punto de vista de las magnitudes, es una fuerza por unidad de superficie. ¿Sí? Bueno. Y como dice acá, el vector tensión es una magnitud que está asociada a un punto y a un plano pasante por ese punto. Es decir, depende del punto elegido y del plano pasante por él. Muy bien. Bueno, estos son magnitudes un poquito, conceptos o aclaraciones que ya vimos. Quiero ir un poquito, acá están un poquito las figuras que están indicando esto. Y después lo otro que venía es que, bueno, si yo tengo ese diferencial de fuerza actuando en ese punto, que acá hago un zoom, al pasar de acá hasta acá hago un zoom, ¿sí? Esta fuerza a su vez la puedo descomponer en 3 direcciones, cada una asociadas a las 3 direcciones que yo en su momento asocié a ese plano y al baricentro de ese plano elegido como origen de una terna cartesiana. ¿Sí? Bueno, acá escribo ese diferencial de fuerza como la suma, como las componentes cartesianas de esa fuerza, y que si yo divido a ese diferencial de fuerza por el diferencial de área sobre el cual está actuando, y pasando al límite, me encuentro, pasando al límite, acá la propiedad distributiva del límite respecto a la suma, me encuentro con esto. Es decir, que el vector ρ va a tener, como era lógico de esperarse, 3 componentes cartesianas. Ahora bien, bueno, las componentes del vector tensión serán ρx es la componente perpendicular al plano de la sección, y ρy y ρz son las componentes contenidas en el plano de la sección. Muy bien, a la componente que es perpendicular al plano de la sección la vamos a denominar tensión normal, o componente normal del vector tensión, o componente del vector tensión perpendicular al plano de la sección, y la vamos a designar con la letra sigma. Mientras que a la componente del vector tensión que está contenida en el plano de la sección la vamos a denominar componente tangencial o tensión tangencial. Tensión tangencial. Y en este caso, como esa tensión tangencial va a tener, podrá tener la dirección del eje Y o la dirección del eje Z, la vamos a denominar como tau X y tau XZ. Donde el primer subíndice lo que me representa es la dirección del plano perpendicular, en el cual esa tensión está actuando. Es decir, estas están contenidas en el plano X. ¿Por qué? Porque la dirección perpendicular al plano que estamos analizando es la dirección X. Y el segundo subíndice, que es este de acá, indica la propia dirección de esa tensión tangencial, que puede estar en la dirección Y o en la dirección Z. ¿Sí? Bueno. Acá creo que después lo otro que dijimos es que, a ver si era esto, un segundo, que borramos.
Bueno, lo otro que dijimos es que hay bibliografía que utiliza una sola letra para denominar tanto a las tensiones tangenciales como a las tensiones normales, en donde si los subíndices son iguales es una tensión normal, si los subíndices son distintos es una tensión tangencial. ¿Y por qué es así? Porque, bueno, yo puedo, a veces algunos utilizan la letra sigma, otros la letra tau, ¿no? Es indistinto eso. Entonces acá tendríamos sigma I, es la componente del vector tensión asociado al plano I, y en la dirección I. Por lo tanto, es una componente normal o es una tensión normal. Y esta es cuando los subíndices son iguales, es una tensión normal. Cuando las componentes o los subíndices son distintos, es una tensión tangencial. Bien, muy bien. Bueno, y acá es la misma figura que vimos anteriormente, pero en vez de trabajar con las componentes cartesianas del vector fuerza asociado a ese punto A, trabajamos con las componentes cartesianas del vector tensión asociado a ese punto. Bien. Después dijimos, bueno, ¿cuál es la... De todos los infinitos planos que pasan por un punto, esto creo que fue una de las cosas que yo les pedí a ustedes que lean, de los infinitos planos que pasan por un punto, voy a tener infinitos vectores tensión. Entonces la pregunta es, si uno dice, bueno, ¿cuál es la tensión que caracteriza a ese punto y a ese plano que pasa por el... ¿cuál es la tensión real que existe en ese punto? Y la verdad que no hay un único valor, sino hay un conjunto de infinitos valores. Y eso es lo que caracteriza, ese conjunto de infinitos valores es lo que caracteriza a ese punto. Entonces, el tema es decir que es una magnitud, la tensión, que tiene infinitos valores o infinitos vectores tensión. A esa nueva magnitud nosotros la vamos a denominar tensor o tensor de tensiones. Es decir, que para nosotros, yo puedo hacer lo siguiente, fíjense, por este nuevo punto, por este punto A con el que veníamos trabajando, puedo hacer pasar sendos planos paralelos, sendos pares de planos paralelos. Algunos con la de planos X, ¿por qué? Porque la normal a estos planos es la dirección X. Esto que tenemos acá van a ser los planos Y, son los planos Y. Y esto que aparecen acá son los planos Z. Todos son pares de planos paralelos entre sí y que tienen una dirección determinada, ¿sí? Respecto de una terna cualquiera que yo me fijo. Bueno. Con lo cual, fíjense que me queda lo que se denomina un cubo elemental o infinitesimal o diferencial. Y esto es lo que va a estar representando al punto. Como las distancias que separan esos planos, yo las consideré de manera infinitésima, ¿qué quiere decir? Quiere decir que estos pares de este cubito elemental que quedó determinado por el corte de 3 pares de planos paralelos entre sí, 2 a 2 obviamente, me determinan un cubo, que es infinitesimal. ¿Por qué? Porque la distancia entre los planos que yo hacía pasar eran distancias infinitésimas. Y obviamente, como una magnitud infinitesimal uno la puede hacer tan chica como quisiera, este cubito uno lo puede hacer tan chiquito como quisiera. Por eso es infinitesimal. Muy bien. Ese punto, perdón, este cubo representa el punto A. Ahora, uno puede decir, Luis, pero está bien, pero fíjate que acá, donde vos pusiste el origen de coordenadas, lo denominás como el punto A, ¿no? Entonces, estos diferenciales, claro. Y yo les tengo que decir, sí, es verdad. Bueno, de todos los puntos, porque esto lo puedo hacer más chiquito todavía, en realidad todo el cubito representa el punto. Pero el que vamos a considerar que realmente está representando el punto es el origen de coordenadas. Entonces, esto al serlo tan chiquitito, prácticamente el punto que se encuentra en el vértice opuesto, que sería este de acá, ese punto, prácticamente está pegado al punto A o es coincidente con el punto A. ¿Sí? Entonces se tienen que imaginar la extrapolación de los conceptos de infinitésimos a una dimensión en 3D. ¿Me expliqué con esto, chicos?
¿Eh? Sí, se entendió. Bien, bueno, muy bien. Bueno, acá está explicado esto que les acabo de decir. Perdón, después lo otro que vimos es cuando una cara se consideraba positiva o negativa. Era la misma definición que teníamos cuando definimos esfuerzos internos. Y acá tenemos un poquito algunos ejemplos de las caras positivas, cada una de las 3 caras positivas, y las otras eran caras negativas. Y después nosotros íbamos a decir, creo que lo dije acá, que una tensión vamos a considerarla positiva cuando, actuando en una cara positiva, tenía la dirección del semieje positivo. Y por contraposición, si una tensión actúa en una cara negativa, y tiene una dirección positiva, la vamos a considerar que es negativa. Mientras que si una tensión actúa en una cara negativa, pero tiene ese sentido del semieje negativo, la vamos a considerar positiva. Es decir, de tal manera que el producto de cara positiva o negativa y sentido de la tensión, ya sea positivo o negativo según la cara, el producto de esos dos me va a decir si la tensión es positiva o negativa. Es decir, si ambos son positivos o negativos, esa tensión será considerada positiva. Pero si ambos, uno es positivo y el otro es negativo, la tensión será considerada negativa. ¿Me expliqué con esto último? Sí, es como el esfuerzo, ¿no? Pero en 3 dimensiones. Exactamente, como el esfuerzo. Así es. Muy bien. Bueno, acá hay algunos ejemplos. Bueno, y acá estamos un poquito, lo que definíamos como la tensión en un punto o el estado tensional de un punto. Es el conjunto de los infinitos vectores tensión asociados a los infinitos planos pasantes por el punto. ¿Estamos de acuerdo? Así que, y existe una nueva magnitud que la vamos a denominar tensor de tensiones, que es esta definición. Bueno, después les pedí que ustedes lean, creo que venían 3, que era una magnitud escalar, una magnitud vectorial y una magnitud tensorial. ¿Estamos de acuerdo? A ver, una magnitud escalar son aquellas magnitudes que, en forma genérica, no dependen de la terna de referencia con la cual uno esté trabajando, ni como así tampoco va a depender de ninguna orientación o dirección. Y muchas veces a los escalares se lo denominan tensores de orden cero. Ustedes lo que vieron hasta el momento, si yo no estoy mal equivocado con lo que vieron en análisis y en álgebra, han sido las magnitudes escalares y vectoriales, ¿no es así? Es decir, esas son las magnitudes que ustedes vieron. Esta de acá, y las escalares y vectoriales, y no vieron las tensoriales. Bueno, muy bien. Entonces, por ejemplo, ejemplos de magnitudes escalares son, por ejemplo, la temperatura, la densidad, son, por ejemplo, si bien yo puedo estar ubicado en un ambiente en donde puedo situar a cada punto del ambiente a través de una terna de ejes coordenadas cartesianas, ¿sí? Y decir que los distintos puntos de ese ambiente tienen una temperatura distinta y asocio esta función, esta de acá, la primera. Digo, a un punto de coordenadas x y z le corresponde una determinada temperatura. Si yo cambio la terna de referencia, me sitúo con una W, que obviamente las coordenadas W de ese punto van a ser distintas de las x y z, la temperatura va a seguir siendo la misma, no va a cambiar. Cosa que no pasa cuando estamos trabajando con magnitudes vectoriales, ¿sí? Y lo mismo pasa con la densidad. En cambio, nosotros, borro esto de acá, un segundito. Nosotros vamos a decir que una magnitud vectorial es cuando son aquellas magnitudes que asocian a cada dirección del espacio un escalar. Y a estas magnitudes vectoriales se las denominan como tensores de orden 1. Bien, en este caso, las magnitudes vectoriales sí dependen, como vamos a ver acá en el ejemplo, un segundo, okay, como este ejemplo creo que está acá, dependen de la orientación y de la terna de referencia con la cual uno esté trabajando. ¿Entendido? ¿Sí? Entonces, por ejemplo,
Fíjense que acá yo tengo la dirección N1 o la dirección N2. Entonces, y tengo el mismo vector. Entonces, el vector B asociado a esa dirección es distinto según la dirección con la cual esté trabajando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense que, en definitiva, uno está asociando el vector BN1, perdón, el escalar BN1 lo está asociando a cada una de esas direcciones. Entonces, uno puede escribir al vector B en la dirección N1 como el producto de BN1 por N1. ¿Sí? B, N1 como vector es igual a B, N1 escalar por N1. ¿Sí? ¿Se entiende? Donde lo que habría que hacer acá es esto vector y esto vector. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, fíjense que lo mismo podría hacer con la dirección 2 y vamos a llegar a la conclusión de que BN2 y BN1 son distintos. En cambio, las magnitudes tensoriales, fíjense que las magnitudes vectoriales las habíamos definido como aquellas magnitudes que asocian a cada dirección del espacio un escalar. Bueno, las magnitudes tensoriales con las que nosotros trabajamos asocian a cada dirección del espacio un vector. La dirección de lo que estamos viendo nosotros, ¿cuál es? Es la dirección del plano de corte. Y a esa dirección del plano de corte yo asocio un vector tensión. Por eso es una magnitud tensorial y es un nuevo tipo de magnitud que uno tiene que definir. ¿Quedó claro? Sí. Bueno, a estos tensores los vamos a denominar son tensores de orden 2 y hay tensores de orden 3, 4, 5, tensores de orden n. Por ahora a nosotros no nos interesa. Lo que sí nos interesa es que esto de acá, esto se lo doy como dato, nosotros no lo vamos a demostrar ni a ver, que es los tensores de orden 2, esto de acá, los tensores de segundo orden en un espacio de 3 dimensiones, tienen una representación mediante matrices cuadradas de 3 por 3. Y eso es lo que sí nos interesa. Por lo tanto, se podrá representar al tensor de tensiones, paso esto rápido, fíjense que esto en definitiva es el vector tensión asociado al plano X, al plano Y, al plano Z, así como alfa, beta y gamma eran cualquier plano, yo puedo elegir 3 planos que sean mutuamente perpendiculares. Esos 3 planos mutuamente perpendiculares van a ser el X, el Y y el Z. Para esos planos X y Z yo determino los vectores tensión, ρx, ρy, ρz, y sus componentes. Obviamente voy a tener ρxx, ρxy, ρxz. Y eso me da esto de acá. Me da que para cada plano coordenado tengo en definitiva las componentes normales y tengo a su vez las componentes tangenciales. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Bueno, muy bien. Si yo tengo esto lo puedo representar de esta manera. Borro acá ahora. Los puedo escribir en columnas, donde fíjense que la primera columna representa las componentes del vector tensión asociado al plano X. La segunda columna representa las componentes del plano Y, o las componentes del vector tensión asociado al plano Y. Y la última, las componentes del vector tensión asociado al plano Z. A esta matriz la vamos a denominar tensor de tensiones. Y se puede demostrar, nosotros no lo vamos a ver, que esta matriz multiplicada por cada una de los versores que caracterizan a los infinitos planos que pasan por ese punto, nos permite obtener el vector tensión. Permite obtener el vector tensión. ¿Quedó claro? ¿Sí? Sí, sí. Sí. Bien. Tengan en cuenta que acá
yo le estoy diciendo muchas cosas que no se las estoy demostrando, se las estoy contando como para que ustedes, porque no nos da el tiempo físico de la asignatura para poder demostrar y entrar a justificar cada cosa. Entonces, obviamente uno selecciona aquellas cosas que sí queremos demostrárselas y queremos que las sepan bien, y aquellas otras cosas que queremos que les queden los conceptos. No queremos por ahí que les queden las demostraciones. Esta es una de ellas. Bueno, muy bien. Entonces, a través de esto, multiplicándolo, si uno, miren, si yo acá lo multiplico por nx, que es la componente, ni, que son las componentes, y nz, que son las componentes del versor que caracteriza a una dirección cualquiera, por ejemplo, alfa, voy a obtener el vector tensión asociado al plano alfa y con relación a ese punto A que estaba estudiando. Y obtengo las tres componentes cartesianas de ese vector tensión. ¿Sí? Bueno, eso era un poquito lo que les quería decir. Muy bien, borramos esto. Y seguimos. Una última cosa que me olvidaba es que este tensor es simétrico. Se puede mostrar también que es simétrico. Es decir, tau ix es igual a tau xy, tau zx igual a tau xz y tau zi igual a tau iz. Y creo que eso sí lo demostramos a través del teorema de Cauchy, ¿no es así? Esto sí lo demostramos. ¿Lo recuerdan esto? Así que esto sí demostramos a través de que las tensiones que actúan en caras perpendiculares entre sí, las tensiones tangenciales que actúan en caras perpendiculares entre sí y que se alejan de una arista, por ejemplo, esta y esta se alejan, o de esta que se acercan, tienen el mismo valor. ¿Estamos de acuerdo? Tienen el mismo valor. Y siempre estas tensiones o se alejan o se acercan de la arista en común. No puede suceder que esta se acerque y esta de acá se aleje. Esto no puede pasar. O las dos se acercan o las dos se alejan. ¿Estamos de acuerdo? Y esto se demuestra a través de esta demostración que vimos acá, que es el teorema de Cauchy. Muy bien. Bueno, creo que no teníamos más nada, salvo, bueno, acá es el enunciado de Cauchy, y como esto quedaba enunciado para este plano I. El plano I, fíjense que es el plano cuya normal es perpendicular al plano del dibujo. Por eso es el plano I. Muy bien. Bueno, acá bibliografía para que ustedes... ¿Alguna duda de todo esto? Chicos, ¿alguna duda de todo esto? ¿Algo que no me haya explicado o que ustedes lo quieran complementar? Ninguna de mi parte. Bueno, perfecto. Muy bien. Creo que tampoco. Bueno. Bueno, igualmente, ahora por ahí están con la cabeza más en el examen de esta semana, cualquier cosa después me preguntan. Bueno, a ver. Vamos a ver, así como ahora vimos magnitudes estáticas, vamos a ver ahora una determinada cantidad de magnitudes que están asociadas a los desplazamientos que pueden desarrollar los puntos de un cuerpo, pero no como consecuencia de un movimiento rígido, ya sea de traslación o de rotación, sino como consecuencia de una propia deformación del cuerpo. Recuerden que una de las cosas que nosotros vimos es que nosotros ahora los cuerpos ya dejaban de ser rígidos y pasaban a ser deformables. Y como consecuencia de esto, al pasar a ser deformables, obviamente se deforman y al deformarse los puntos, el cuerpo sufre cambio de forma y los distintos puntos pasan a ocupar una posición determinada a otra posición determinada. Entonces,
hay una serie de cosas que queremos que ustedes sepan. Esta presentación es bastante más corta que la anterior, pero queremos dejarle, si bien no nos vamos a meter de lleno en todo el desarrollo matemático, que es muy extenso de esta parte, sino vamos a meternos en algunas partecitas para que ustedes las puedan ver y las tengan claras. Nosotros vamos a trabajar acá con cuerpos o sólidos deformables, es decir, que ya dejan de ser rígidos, como les dije, y donde básicamente las causas deformantes, todas las causas deformantes se pueden agrupar en tres grandes grupos. Una es la causa fuerza, es decir, acciones de tipo debido a fuerzas. Otras son acciones debidas a variaciones de temperatura y otras son acciones debidas a seguimiento de vínculo. En la segunda parte de la materia, nosotros fundamentalmente vamos a trabajar con la causa fuerza y con la causa variación de temperatura. Con la causa seguimiento de vínculo no vamos a trabajar, pero muy probablemente en algún ejemplo la mostremos como para indicárselos. Muy bien. Perdón, ahí está, eso quería. Bueno, la deformación que experimentan los cuerpos va a depender fundamentalmente de una serie de variables, que uno las puede también agrupar en estas tres que tenemos acá. Primero, el tipo de causa deformante, que son las tres que vimos anteriormente: fuerza, variación de temperatura y seguimiento de vínculo, y obviamente de sus magnitudes, es decir, de su valor. No es lo mismo que yo estire un cuerpo con una fuerza de 2 kilonewtons o que lo trate de estirar con 5 kilonewtons o con 150 kilonewtons. O sea que la deformación que ese cuerpo experimenta va a depender del tipo de causa y de la magnitud. Obviamente también va a depender del material del cual está hecho. No es lo mismo que yo estire una goma espuma con 2 kilonewtons o que estire una madera con 2 kilonewtons o que estire una barra de acero con 2 kilonewtons. ¿Sí? Y otra cuestión tiene que ver en cómo es la configuración geométrica y la disposición general de los distintos elementos componentes. A ver, yo puedo estar aplicando una fuerza a un cuerpo así, vertical. ¿Estamos de acuerdo? Pero el cuerpo que está recibiendo esa fuerza puede ser algo como esto. Puede ser un cuerpito así, donde yo tenga un apoyo móvil acá, uno fijo ahí y uno móvil acá, o que directamente tenga algo como esto. Entonces, y así puedo seguir inventando un montón de variedades más. O sea que la configuración geométrica de este cuerpo, de sus apoyos, y acá estoy trabajando con un cuerpito de lo más sencillo, depende también de cómo ese cuerpo esté vinculado no solo entre los distintos elementos componentes de mi sistema, sino también con el resto del universo para ver cómo ese cuerpo se va a deformar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me expliqué con esto, chicos? Con estos tres aspectos que señalamos acá. Sí, perfecto. Bien, ahora bien, cuando un cuerpo se deforma, nosotros vamos a corroborar cambios en las siguientes variables que son las que más nos interesan y además son aquellas que realmente nos van después a permitir dibujar la configuración deformada del cuerpo. Uno es la variación de la distancia entre los puntos. ¿Sí? Es decir, si yo conozco la variación de distancia entre los puntos, voy a poder empezar a ver cómo me va formando la configuración deformada del mismo. Pero con eso solo no me alcanza. Voy a necesitar también la variación de los ángulos entre las direcciones. Y voy a necesitar también el volumen final, es decir, cómo es la variación de volumen. Conociendo estos tres aspectos, yo voy a poder
dibujar sin ningún problema la configuración deformada de mi cuerpo. Como dice acá, conociendo un mapeo de estas variables sobre el cuerpo, será posible obtener la configuración geométrica del cuerpo deformado, o en la posición deformada. ¿Sí? Bien. Muy bien. Seguimos un poquito más. Vamos a borrar acá. Las hipótesis básicas con las cuales nosotros trabajamos, lo primero que vamos a nosotros hacer es vamos a trabajar, nosotros vamos a estudiar un punto, así como hicimos hace un ratito que terminamos de ver el concepto de tensión. Nosotros veíamos qué era un punto y qué fuerzas se transmitían a través de ese punto. Bueno, ahora nosotros lo que vamos a ver es la deformación del sólido será estudiada en el entorno de un punto de un medio continuo. A ver, ¿qué significa esto? Yo voy a tomar un punto para estudiar y voy a estudiar qué es lo que le pasa al entorno de ese punto cuando se está deformando el cuerpo. Entonces la pregunta, ¿qué es el entorno de un punto? Y esto es lo que le definimos acá. Definimos como entorno de un punto a un conjunto de puntos que se encuentran separados, distancias infinitésimas del punto adoptado como referencia. ¿Se entiende? Es decir, yo tengo un puntito y tengo este conjunto de puntos que se encuentran a una distancia infinitésima de ese punto utilizado como referencia. Ahora, de ese conjunto de puntos yo podría haber elegido este otro punto para estudiar cómo es la deformación en el entorno de ese otro punto. Y así puedo ir estudiando todos los puntos que quiera, los infinitos puntos, para ver cómo es la deformación del cuerpo. ¿Me expliqué? Esas hipótesis básicas con las cuales nosotros vamos a trabajar son básicamente estas que yo les estoy indicando acá. El cuerpo sólido se considerará como un medio continuo. ¿Y qué significa esto? Que el cuerpo sólido se considera como un medio continuo. Básicamente, un medio o un sólido se considera continuo cuando entre dos puntos siempre existe otro punto material. Eso es esencialmente un medio o un sólido continuo. Un medio o un sólido continuo es aquel en el cual entre dos puntos siempre existe otro punto material. Nosotros sabemos que esto no es así, porque la estructura atómico-molecular de la materia me dice que no necesariamente entre materia existe materia, sino que existe vacío. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, entre el núcleo y los electrones de un átomo no existe materia. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces esto no necesariamente es así. Pero esto tiene una ventaja grandísima, que es que el hecho de trabajar con medios continuos, es decir, medios que son definidos como lo que acabamos de definir, me va a permitir definir funciones continuas. Es decir, y asociar los valores de una determinada magnitud a un determinado punto. Y cuando yo lo asocie, esos valores de esa determinada magnitud va a ser representada a través de una función continua. Si yo no hago... Sí. ¿Y en la Sí, frontera qué pasa? Bueno, en la frontera es el límite del cuerpo. Entonces, yo la función esa la defino en un intervalo del espacio. ¿Está bien? Es decir, yo cuando tome un segundito, a ver si lo dibujo. Cuando yo tome esto, vamos a tomarlo, a hacerlo en un plano, y yo te dibuje, por ejemplo, esta barrita. Uy, no, me equivoqué de figura. Perdón. Cuando yo te dibuje esta barra, ¿sí? La defino entre estos dos límites. La defino entre, la función esa la defino entre este límite y este de acá. Lo que pase más allá de ahí no me interesa. Pero en este intervalo la función es continua. Y así es como uno define una función continua, en un determinado intervalo. ¿Sí? ¿Me expliqué? Ah, claro, claro. Está bien. Bien, bueno.
Ahí está. Muy bien. Así que esa es la gran ventaja. Entonces, con lo cual, el hecho de trabajar con funciones continuas me permite aplicar todo el cálculo diferencial e infinitesimal con el que estamos acostumbrados a trabajar. Si esto no lo pudiera hacer y trabajase con la estructura atómico-molecular de la materia, las funciones serían discretas. ¿Eso qué significa? Significa que a un punto determinado del espacio no le corresponde ningún valor de la función de la variable que esté analizando, y entonces, entonces tendría que trabajar yo con funciones discretas, y es bastante más molesto e incómodo trabajar con funciones discretas. Bueno, ¿se puede hacer? Sí, se puede hacer. Pero para los fines que uno persigue, realmente el hecho de adoptar un medio continuo nos favorece mucho lo que estamos nosotros haciendo. Luego vamos a considerar que el material lo vamos a considerar homogéneo e isótropo. ¿Homogéneo qué significa? Significa, tal como ustedes se lo definieron en química, o en física, ya no me acuerdo bien, creo que en química, es aquel, o en ambas, es aquel material para el cual las propiedades intrínsecas del mismo son constantes en todos los puntos del cuerpo. Es decir, yo tomo una magnitud cualquiera, ya sea la densidad, el calor específico, qué sé yo, de los que nos interesa a nosotros, por ejemplo, el módulo de elasticidad, etc. Y vamos a ver que para todos los puntos de ese cuerpo poseen el mismo valor de esa variable que estamos estudiando o analizando. Ahora bien, a nosotros no nos van a interesar realmente, esta es la acepción más general de un cuerpo considerado como homogéneo, pero de todas las magnitudes que uno le puede asociar a un cuerpo, que es el coeficiente de dilatación térmica, la capacidad de reflejar o no la luz, su capacidad de radiación, etcétera, etcétera, hay muchas que no nos van a interesar. Entonces, después, más adelante, le voy a indicar cuáles son las que realmente nos interesan para llamar a ese cuerpo como homogéneo. ¿Sí? Por ahí, la reflexión que tenga ese cuerpo frente a la luz, la verdad que no nos interesa a nosotros. Entonces, si cambia de un punto a otro, la verdad que no nos afecta en el desarrollo que estamos haciendo. Después tenemos, ¿qué es un material isótropo? Un material isótropo es aquel que tiene las mismas propiedades independientemente de la dirección que uno la esté considerando. Entonces, un material se denomina isótropo cuando uno toma una determinada propiedad, analizo todas las infinitas posibilidades de dirección que yo tengo para analizar ese cuerpo, y entonces esas infinitas posibilidades de dirección, el cuerpo tiene las mismas propiedades. Bien. ¿Sí? Lo mismo pasa acá. Es decir, hay determinadas propiedades que probablemente no nos interesen. Entonces nos va a interesar de algunas otras determinadas. Vamos a considerar que las deformaciones que experimenta el cuerpo son infinitamente pequeñas. Y con lo cual, los puntos pertenecientes al entorno del punto que uno está analizando van a seguir perteneciendo al entorno del punto. Y acá quedan excluidas los casos que se conocen de rotura o discontinuidad del medio, porque el medio se rompió, se fisuró, se fracturó, etc. Ahí eso quedan excluidos de los casos que estudiamos. Y uno dirá, che, Luis, ¿por qué las deformaciones las considerás infinitamente pequeñas? Porque no puedo considerar deformaciones que no sean pequeñas o infinitamente pequeñas. Sí, lo que pasa es que siguen por ahí otra teoría que es un poco más compleja y que en principio escapa al alcance que nosotros le damos a la materia. Y entonces alguien podrá decir, bueno, pero entonces lo que estamos viendo realmente de la realidad nuestra, ¿a cuánto afecta? Y yo les diría, a ver, los barrotes de la cama de ustedes, por ejemplo, la silla en la cual se sientan, la mesa en la cual ustedes comen o el escritorio en el cual toman apuntes o escuchan una clase o lo que sea. Alguien me dirá, no, yo lo escucho en la cama y el colchón se recontra deforma. ¿Ustedes aprecian las deformaciones, por ejemplo, de todos estos elementos que yo les acabo de decir? No, la verdad que no. Y ustedes no, por ejemplo, la mesa de la cocina, la mesa en la que comen,
el escritorio, el piso en el cual se mueve, ¿ustedes realmente aprecian las deformaciones que ese cuerpo experimenta? Y no. ¿Por qué? Porque las deformaciones son infinitamente pequeñas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para nosotros, la configuración sin deformar, previo a la aplicación de las cargas, y la configuración deformada, luego de la aplicación de las cargas, es prácticamente la misma. ¿Quedó claro? ¿Sí? No sé si me expliqué con esto. Sí, se entendió. Bien. Obviamente hay lugares, es decir, si uno se sienta en un sillón, obviamente la parte del sillón, que es los almohadones y todo eso es totalmente deformable. Ahí escapa al alcance de esto. Pero en general, en la mayor parte de nuestra vida, todos los cuerpos con los que nosotros trabajamos prácticamente cumplen esto, de que las deformaciones que experimentan son infinitamente pequeñas y muchas veces no son apreciables a simple vista. Las curvas del entorno del punto mantienen su grado durante la deformación. Es decir, una recta que era una recta antes de la deformación va a seguir siendo una recta después de la deformación. Una circunferencia en la posición inicial se va a transformar en otra curva, pero de segundo grado. Va a seguir siendo una circunferencia o una elipse, siempre va a seguir siendo una curva de segundo grado. Bueno, y finalmente los desplazamientos que experimentan estos puntos como consecuencia de las deformaciones van a ser infinitamente pequeños en comparación con las dimensiones del cuerpo. ¿Sí? Van a ser infinitamente pequeños con respecto a las deformaciones del cuerpo, a las dimensiones del cuerpo, disculpen. Muy bien. Bueno, ¿cuál va a ser el enfoque de estudio y desarrollo que le vamos a dar nosotros? Va a ser muy similar al que nosotros le hemos dado a lo del vector tensión, con la única diferencia que ahora vamos a definir una variable que, así como teníamos el vector tensión, acá vamos a tener el vector deformación específica. Fíjense que el vector tensión se refería a un punto y a un plano asociado a ese punto. ¿Estamos de acuerdo? Acá vamos a definir el vector deformación también asociado a ese punto, porque puedo estudiar ya sea la magnitud de tensión como la magnitud de formación, pero en vez de hablar de plano, vamos a hablar de una dirección. Es decir, que por ese punto van a pasar infinitas direcciones, que en definitiva es exactamente lo mismo que trabajar con planos, porque el plano era representado por una dirección. ¿Sí? Así que, pero acá en vez, los planos no los utilizamos, sino que utilizamos deformaciones. Yo creo que hay un dibujito ahora a continuación, si mal no recuerdo, que lo ejemplifica. Entonces tenemos acá la terna, tenemos un cuerpo, tenemos la distancia, tenemos dos puntos en la configuración sin deformar, A y B, y la distancia inicial. Le aplicamos en el instante t igual 0 más un conjunto de fuerzas P sub I, y ese cuerpo pasa a ocupar una nueva configuración geométrica en el instante t, y los puntos pasan a ocupar A supra t y B supra t. Bueno. Supongamos que el punto que estamos estudiando es el punto A, y ahora asocio, el punto A, vuelvo un poquito para atrás, era este. ¿Sí? Voy a estudiar este punto A y el entorno de ese punto A. Y voy a colocar una terna de referencia en ese punto A, tal como estoy haciendo acá. Y por ese punto A van a pasar infinitas rectas. Acá esta es una, que representa una determinada dirección, pero yo tranquilamente podría pasar esta de acá, o podría trabajar con esta recta de acá, o podría trabajar con esta recta de acá, y así dibujar infinitas rectas que representan infinitas direcciones. ¿Entendido? Bueno, no voy a trabajar ahora con infinitas, voy a trabajar con una genérica que va a representar a todas ellas. Esa recta es la de RR. Y el punto B, que era el que tenía antes, ahora ya no se ubica a una distancia finita, sino a una distancia infinitésima del punto A. Con lo cual el punto B forma parte del entorno del punto A. Recuerden que el entorno de un punto era el conjunto
de puntos que se encontraban a distancias infinitesimas del punto que uno estaba estudiando, o que lo consideraba como referencia. Este punto B, una vez que el cuerpo se deforma, si yo asocié la terna al punto A, el punto A también se deformó, pero no me interesa a mí dónde fue a parar el punto A. Me interesa cómo es la variación relativa de movimientos entre el punto A y el punto B. Entonces el punto B pasó a ocupar este punto, el punto B supra T. Este punto B sufrió dos desplazamientos, uno en la dirección R y uno perpendicular al de la dirección R. Este ángulo, que si viene acá, este ángulo de acá, imagínense lo que está en 3 dimensiones, es un ángulo recto, ¿entendido? Entonces, el desplazamiento del punto B tuvo dos componentes. Una en la dirección de la recta de acción, en la cual se ubican A y B, y otra en la dirección perpendicular. Bien. Muy bien. Con lo cual, la recta R ahora pasó a ser la recta R', R'. Cambió, si la recta R yo la podía asociar a los puntos A, B, ahora el punto B pasó a ocupar esta posición, con lo cual la recta R pasó a llamarse ahora R'. Bien, ahora, si esta distancia entre A y B era una distancia infinitesimal, al cual yo la denominaba, por ejemplo, un diferencial de R, ¿sí? Fíjense, este es el vector desplazamiento que pasa del punto B a su posición final. Ahora, si diferencial de R, ahora yo lo tomo igual a 1, fíjense, cuando este desplazamiento que experimenta el punto B lo divido por el diferencial de R, tengo un desplazamiento por unidad de longitud. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es lo que definimos acá. Este es el vector de formación específica asociado a la dirección R, y es de formación específica porque cuando es de formación específica significa que es por unidad de longitud. ¿Me expliqué con esta definición? ¿O no? A ver, vamos de vuelta. Cuando no me dicen nada, me parece que no me explica. Este es el vector de desplazamiento. Llamemos a ese vector de desplazamiento delta D. ¿Estamos de acuerdo? Si yo ahora hago delta D dividido diferencial R, obtengo una magnitud que delta D dividido 1. A esto lo denomino epsilon R. ¿Está bien? ¿Sí? No sé si me expliqué ahora. Sí, ahí se entendió. ¿Por qué lo igualás a 1 a DR? Porque a mí lo que me interesa son las deformaciones específicas. Las deformaciones específicas son los cambios de variación de longitud por unidad de longitud. Eso es lo que quiero estudiar. ¿El tema de unidades? ¿Qué? ¿Cómo? No te escuché. Sí, para ¿Por el tema de independizarme de... unidades? Claro, porque yo me quiero independizar en realidad del diferencial de R. Porque fíjate que el diferencial de R es un diferencial que uno lo puede hacer tan chiquito como quisiera. Entonces, para independizarme de eso, digo que eso es unitario. A ver, si yo hago esto de acá, mira, si yo en definitiva también hago esto, a ver acá. Si yo hago esto de acá, en definitiva, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener también una variación de longitud por unidad de longitud. Eso es lo que en definitiva quiero.
es lo mismo definirlo así o definirlo de esta manera. Lo que me interesa es que, fíjate, acá estoy dividiendo dos magnitudes diferenciales. Una que es la magnitud de desplazamiento y otra es la separación entre los puntos. Entonces, para independizarme de dos magnitudes diferenciales, como pasaba antes ¿qué tenía yo como magnitudes diferenciales? Tenía el diferencial de P dividido el diferencial de área. Y eso me daba, era el cociente entre dos magnitudes infinitesimales, me daba ρ, que era una magnitud finita. Bueno, acá hago exactamente lo mismo. Acá yo lo que estoy haciendo es el cociente entre. ¿Por qué el diferencial de D es una magnitud infinitésima? Porque yo estoy trabajando con deformaciones infinitamente pequeñas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, algo que está muy cerca de otro punto a una distancia infinitesimal, cuando se desplace, se va a desplazar también una magnitud infinitésima. No sé si me expliqué ahí con esto ahora. Sí, se ha entendido. Bueno, eso es. Borro acá. ¿Cómo era el nombre de Epsilon entonces? Es deformación específica. Vector de formación específica. Gracias. Bueno, acá está. Epsilon R es el vector de formación específica asociado a la dirección R. Epsilon RR es el vector de formación específica longitudinal asociado a la dirección R. Fíjense que el Epsilon RR es como si es similar al vector o equivalente al vector tensión normal, Y después tenemos el Epsilon R supra T, que es el vector de formación específica transversal asociado a la dirección R. ¿Sí? Bueno, veamos esto, a ver con ejemplos concretos. Supongamos que yo tengo este cuerpo. ¿Sí? Este cuerpo, como consecuencia de que yo le aplico dos fuerzas F iguales y opuestas, ¿qué va a pasar? Se va a estirar, ¿no es así? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Chicos. Sí. Bien, bueno. Ahora, así como se estira longitudinalmente, transversalmente se acorta. Es decir, que le pasa esto. O sea que la longitud inicial ahora pasó a ser la longitud final así. Bien. Fíjense, si yo hago, ¿cuál es el cambio de longitud? Es longitud final menos longitud inicial. Y si yo lo divido por la longitud inicial, estoy obteniendo la deformación específica longitudinal. ¿Estamos de acuerdo? Esta sería el epsilon RR. Es decir, la deformación específica longitudinal está asociada a los cambios o a las variaciones de longitud del cuerpo. Bien. Definiremos como deformación específica longitudinal asociada a una dirección cualquiera R a la variación de longitud por unidad de longitud inicial experimentada sobre esa dirección R. Veamos ahora este ejemplo. Fíjense, supongamos que yo tengo estas tensiones, tengo este cubito, imagínense el azul, que es el cubito sin deformar, y que supongamos que acá me olvidé de dibujarle, imagínense que en los cuatro vértices hay sendas articulaciones. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, son cuatro barritas con cuatro articulaciones. Cada una de esas articulaciones en cada una de las uniones de las dos barritas, de dos barras. Si yo le aplico esas tensiones tangenciales, este conjunto de cuatro barras se me va a deformar, como ustedes lo ven acá, en este color marrón o medio marrón bordó. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. O sea que fíjense que yo también podría haber dicho, bueno, en el punto acá, de acá, yo podría haber dicho, este punto está fijo. Ahora, fíjense qué es lo que pasó. Las direcciones X e Y inicialmente formaban 90 grados. Las direcciones X e Y inicialmente formaban 90 grados. Pero después de esta deformación forman este ángulo
tita F. ¿Estamos de acuerdo? O sea que las direcciones que originalmente formaban 90 grados pasan a formar tita F. Con lo cual, esto, alfa y alfa, cambiaron su ángulo. Ahora, yo puedo demostrar que este alfa y este alfa son iguales. Ahora después, en todo caso, lo hacemos en un ratito, esta demostración. Es muy simple. Entonces, si yo ahora hago la diferencia entre, a ver dónde está esto. Ahí. Bueno, acá, fíjense. Como las deformaciones son muy chiquititas, esta deformación, que es la deformación específica transversal, que es la que definimos anteriormente, ¿por qué? Porque fíjense que en la dirección X, este punto se pudo haber movido sobre la dirección X y en una dirección perpendicular. ¿Estamos de acuerdo? En la dirección X no se movió y solamente se movió en la dirección perpendicular. Y la denominó epsilon XY. ¿Por qué? Porque es la deformación asociada a la dirección X, pero en la dirección Y. Esta, en cambio, es la deformación epsilon YX. ¿Por qué? Porque es la deformación específica transversal asociada a la dirección Y, pero actuando en la dirección X. ¿Quedó claro? Bien. Entonces, se demuestra, después en todo caso, si nos da el tiempo lo vemos, es bastante rápido, que epsilon XY es igual a epsilon YX. ¿Sí? Y igual a alfa. Ahora bien, yo voy a denominar como distorsión angular a la variación de los ángulos de dos direcciones. En general, la variación es el estado final menos el estado inicial. Pero nosotros acá la definimos al revés. La vamos a definir como el estado inicial menos el estado final. Pero cuando el estado inicial es que las dos direcciones formaban 90 grados. Fíjense, esto de acá es el ángulo inicial de 90 grados y este es el ángulo final. A la variación de esos dos ángulos la denomino distorsión angular. Y como eso es igual a 2 veces alfa, porque fíjense que esto inicialmente era de 90 grados, si a este ángulo de 90 grados le resto tita F, me queda alfa y alfa, 2 veces alfa, es lo mismo que 2 epsilon XY o 2 epsilon YX. Y se demuestra, como ya les dije, en todo caso después si nos da el tiempo lo vemos, que este epsilon YX y este epsilon XY son iguales. ¿Me expliqué, chicos? No sé si me expliqué con esto. Sí, por mí sí. ¿Sí? Bien. Bueno. Entonces, acá nos aparecen todas las magnitudes que acabamos de ver. Vuelvo un poquito para atrás. Las componentes longitudinal de la deformación específica y la componente transversal. Y a su vez, con todo esto que acabamos de ver, la distorsión. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bueno. Acá está la definición de distorsión angular que yo les había dicho. Esa es la variación del ángulo entre dos direcciones que originalmente, es decir, antes de la deformación, formaban un ángulo de 90 grados. Y luego de la deformación, forman un ángulo tita F. Y como digo acá, la definición anterior que destacar que la distorsión angular es la diferencia entre un ángulo inicial y otro final. Para que ustedes entiendan que se cambia un poco acá el concepto de lo que uno tenía entendido como variación de una variable, que era siempre estado final menos estado inicial. Bueno, y así como tengo la distorsión angular entre las direcciones X y Y, tengo la distorsión angular entre las direcciones Y, Z y entre Z y X. Muy bien. Así como antes formaba, yo tenía la deformación asociada, perdón, así como antes yo tenía el vector tensión asociado a un plano y construía un tensor de tensiones a partir
de los vectores tensión asociados a tres planos mutuamente perpendiculares. Ahora voy a definir la deformación en un punto. Fíjense que de vuelta me pasa algo muy parecido a lo que vimos en tensiones. Así como tenía un vector tensión para cada plano, ahora tengo un vector de deformación específica para cada dirección. Entonces la pregunta es, ¿cuál de todos esos infinitos vectores de formación representa a la verdadera deformación del punto? Y la verdad es que es ninguno. Y además, la verdad es que son todos. Es decir, con lo cual es el conjunto de infinitos vectores de formación. Entonces, definimos como deformación en un punto o estado de formación en un punto al conjunto de los infinitos vectores de formación asociados a las infinitas direcciones que pasan por el punto que se está estudiando. El tensor de deformaciones, al igual que el de tensiones, se construye a partir de las deformaciones específicas asociadas a tres direcciones mutuamente perpendiculares, que en general, si uno establece una terna de referencia, se corresponden con esa terna de referencia. Yo también puedo definir otra terna de referencia y definir un tensor de deformaciones asociados a otra terna. Este tensor de deformaciones está asociado a la terna X y Z. Y nuevamente, cada una de las columnas representa las componentes del vector de formación asociados a las direcciones X y Z. Y a partir de este tensor yo puedo calcular, multiplicando por el versor de cualquier dirección, los vectores de formación asociados a esa nueva dirección. ¿Me expliqué, chicos? No sé si me expliqué con todo esto. Sí, sí. ¿Sí? Bien. Bueno. El tensor de formación, a diferencia de lo que pasa con el tensor de tensiones, lo puedo escribir en función de las deformaciones específicas transversales o de las distorsiones. Así que ustedes en la bibliografía van a encontrar tanto esta forma de representarla como esta otra. ¿Entendido? Muchas veces esta forma es más común que esta. Lo que pasa es que esta es más práctica. Bueno, las dos son iguales de práctica, pero esta es más práctica porque tiene mucha más equivalencia con el tensor de tensiones. Siempre teniendo en cuenta que las deformaciones específicas transversales es la mitad de las distorsiones. Bueno, con lo cual acá, a ver, bueno, también acá se demuestra que, como les dije antes, que estas variables son iguales. Muy bien. Bueno, y esta es la bibliografía en donde pueden sacar o completar esto, estos temas. Muy bien. ¿Alguna duda con este tema, chicos? Algo que no me haya entendido, no me haya explicado. Una consulta, ¿cuál es el libro que más recomienda usted? Mira, para este tema los que te recomiendo son este y este. ¿Sí? Y este también. Estos tres son los que más les recomiendo, que dan conceptos más introductorios. Si vos te metés con este de acá, entra directamente en todo un análisis matemático terriblemente denso, que después estos tres lo tocan, pero mucho más adelante. Entonces, como nosotros la estamos dando la materia, les conviene estos, que encima son los primeros capítulos, para leer bien la parte de estado de tensión, estado de formación y de relaciones entre tensiones y deformaciones, como vamos a ver ahora en un ratito. Ah, buenísimo. Gracias. Yo se los compartí estos, ¿no? Sí. ¿O no? ¿No les compartí? ¿En el campus? No, en el campus no lo puedo compartir. Por mail. ¿Los libros? No, no se los compartí. Sí. Bueno, ¿y los chicos tampoco en la clase de la práctica se los compartieron? No, en la práctica no. Bueno, escúchenme, hagan una cosa. Ahora después en el intervalo, mándenme por grupo, un representante de cada uno de los grupos de ustedes, y yo trato de compartirle una cantidad de libros para que los tengan, en PDF. No ¿Mandamos un mail? No, mándenmelo por el chat acá del ¿cómo se llama? Del Zoom.
y yo me anoto los mails de esos 5, 6, 7 de ustedes y después entre ustedes se los reparten. Ah, buenísimo. Sí, Sí, no, sí. no manden 20 direcciones de mail porque tengo 20 direcciones, pero mándenme, qué sé yo, no sé cuántos grupos hay en cada curso, pero 4 o Igual 5. hay un grupo de WhatsApp, se comparte por ahí, no hay problema. Ah, bueno, entonces mándenme, pónganme 2 o 3 y a esos 2 o 3 de ustedes les comparto y después ustedes se pasan los libros. ¿Está bien? Gracias. Todos estos los tengo en PDF y bueno, les compartiré, no sé, eso, por lo menos toda la bibliografía así más básica y complementaria de la materia. Yo pensé que lo hago todos los principios del cuatrimestre, la verdad que si no se lo hice me olvidé. Así se los comparto. ¿Está bien? Bueno, muy bien. Bueno, vamos al otro tema ahora, que es relaciones entre tensiones y deformaciones. Y la pregunta es, ¿qué es esto? Porque nosotros vimos todo lo que es tensiones por un lado, deformaciones por otro, y ahora vamos a tratar de unirlos. Fíjense que las tensiones surgen de magnitudes estáticas y las deformaciones surgen o son posibles de ser entendidas como magnitudes cinemáticas. Y ahora lo que queremos hacer es tratar de vincularlas, ¿no? Es decir, las magnitudes estáticas era el tensor en un punto, el vector tensión y el tensor de tensiones. Mientras que las magnitudes cinemáticas eran la deformación en un punto, el vector de deformación específica, el tensor de deformaciones. Y lo que queremos hacer ahora es vincularnos. ¿Y por qué los queremos vincular? Porque, es decir, cuando yo tenía un cuerpito y lo quería estirar, yo le aplicaba una fuerza y ese cuerpo se deformaba. ¿Estamos de acuerdo? O cuando tenía un cuerpo y lo quería llevar a una deformación determinada, tenía que aplicarle una fuerza determinada. Entonces, ahora queremos ver qué es lo que pasa cuando aplico una fuerza, cómo se deforma, o si le impongo una deformación al cuerpo, cuál es la fuerza que tengo que aplicarle a ese cuerpo para alcanzar esa deformación. ¿Entendido? Entonces, estas magnitudes están interrelacionadas y en todo el desarrollo que uno hace para, que si bien nosotros no lo hicimos, pero yo creo que se dio bastante a entender de las magnitudes estáticas y de las magnitudes cinemáticas, sigue todo un desarrollo totalmente analítico. Un desarrollo totalmente analítico. Ahora, la vinculación esta que tenemos, que vamos nosotros de acá para allá, o de acá para allá, no la podemos realizar a través de un proceso analítico. Es decir, nosotros no podemos vincular a las magnitudes estáticas y a las cinemáticas a través de un proceso analítico, sino que se requiere un proceso fundamentalmente experimental. Porque cuando yo tomo un cuerpo, por ejemplo, madera, y lo estiro, ¿cuánto se estira? Aplicándole una fuerza. O tomo una barra de acero y la quiero estirar, ¿cuánto se estira? Si a ambos materiales le aplico lo mismo. No hay forma que a través de un proceso analítico yo pueda determinar cuál es ese alargamiento que experimenta el cuerpo, ya sea de un material o de otro. Después, entonces, eso solamente lo puedo hacer realizando una serie de ensayos experimentales para poder ver cómo pasó de acá a eso que ahora vamos a ver. Y sí, después lo voy a materializar a través de fórmulas, de expresiones matemáticas, de cuestiones que me vinculen una cosa con la otra. Pero ahora, por ahora no lo puedo hacer. Bien. Muy bien. Todo esto que les dije está más o menos dicho en estas palabras que están acá. Bueno, entonces para eso se establecen o se realizan ensayos en laboratorio en las cuales uno tiene que utilizar maquinaria que pueda realizar esos ensayos y vamos a tener que tomar muestras del material que queremos estudiar y analizar, al cual a esas muestras las vamos a denominar probetas, que obviamente van a tener que ser ensayadas en laboratorio. Esta es una máquina en donde básicamente consta de un cabezal fijo y uno móvil, en el cual se coloca una barrita, que es esta que ven acá, no sé si la alcanzan a ver, que es esta que está acá, que va a ser ensayada
a un ensayo de tracción simple. Es decir, la voy a estirar, voy a ir midiendo para cada valor de fuerza cuánto se alarga esa barra y voy a establecer los cocientes que quiera. Voy a establecer los cocientes que quiera. Acá vemos otra fotografía de otras máquinas, por ahí más antiguas, en donde esta es la máquina que realiza el ensayo y esta es la máquina que controla la realización del ensayo y además permite tomar los valores de los parámetros que estoy justamente necesitando medir o experimentando. Así que esta es la otra máquina. Son dos máquinas que están vinculadas, en realidad las dos partes forman parte de una única máquina. Muy bien. Este es el tipo probeta que muchas veces se utiliza para ensayar una barra a tracción simple, en donde esto que se indica acá es la longitud de estudio, todo lo que queda por arriba o por abajo no nos interesa, no nos interesa. Tengan en cuenta que acá la probeta se ensancha para que justamente el cabezal, a través de un par de mordazas, la pueda tomar como corresponda, y fíjense que queda roscada o queda con cierta fricción, porque la máquina, ahora en todo caso, si después lo dibujamos, la aprieta para justamente poder tirar de un lado y del otro lado obviamente queda fijo. Muy bien. Esta es la probeta. Obviamente estos ensayos se llevan hasta la rotura. Previo a la rotura se produce acá un fenómeno que es este de acá, que se denomina fenómeno de estricción, en donde se presenta una reducción sustancial del área de la sección, y hasta que se termina rompiendo. Existen básicamente dos tipos de rotura. Una que es la rotura dúctil y otra que es la rotura frágil. La rotura frágil se da cuando uno ve que el cuerpo puede medir la carga y mide unas pequeñas deformaciones, pero en un momento determinado se rompió. Mientras que en la rotura dúctil el cuerpo se va deformando y uno aprecia sustancialmente esas deformaciones que el cuerpo experimenta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esto es apreciable a simple vista. En un material frágil muchas veces esto no es apreciable. Y existe un tipo de rotura que se llama por copa y cono, que es este de acá, copa y cono, que ahora sí lo vamos a ver, que es característico de las roturas dúctiles. Es característico de la rotura dúctil. ¿Qué es esto de acá? Copa y cono. Es eso lo que le pasa a la rotura. Esta es típico de la rotura dúctil. ¿Qué es un material dúctil? Un material dúctil es aquel que tiene una gran capacidad de deformación hasta alcanzar la rotura. Y un material es más dúctil de otro cuanto más deformable es antes de alcanzar la rotura que otro. ¿Entendido? Por contraposición, un material frágil es aquel que experimenta una muy baja deformación antes de alcanzar la rotura. Así que por eso las roturas frágiles en general hay que tratar de ser evitadas en cualquier tipo de construcción y en cualquier tipo de máquina que uno esté trabajando. A veces eso es imposible por los materiales que uno utiliza, porque el hecho de que sufra una rotura dúctil, uno va viendo que ese material se va deformando, y lo ve y lo aprecia a simple vista. Entonces, si yo veo que un material sufre deformaciones importantes, digo, pará, no sigamos trabajando más con ese material porque ya se está por romper. Fíjense la deformación que experimenta. En general, las roturas de los balcones de los edificios es una rotura que tiende a ser bastante frágil, entonces, y súbita. Si uno pudiera ver que el balcón se ha deformado mucho, bueno, obviamente anulo ese balcón hasta tanto lo pueda reparar o lo pueda demoler o cambiar
o ver otra forma de sustentación de ese balcón, ¿sí? Bueno, acá está la estricción de las que les hablaba antes, y esta es la típica falla que acá vemos de un material dúctil. Este es un ensayo que se realiza a compresión, el otro de atracción. Esta es una probeta de hormigón armado. El hormigón vamos a ver que rompe básicamente, lástima no podemos ver el ensayo, pero si uno viera el ensayo, prácticamente las deformaciones que experimenta previo a la rotura son imperceptibles. Y rompe en general el hormigón, el tipo de rotura es frágil. Ahí lo estamos ensayando, el hormigón se lo ensaya a compresión, y ahí cómo es el tipo de falla. Existe un descascaramiento previo, que eso ya da un indicio de que se puede romper, hasta que finalmente se fisura todo y rompe. Estas son fallas de rotura de las probetas de hormigón. Para que la carga se aplique en forma uniforme, tanto la cara superior como la inferior, acá dice que se las refrentan. En realidad se las alisan y se le da una terminación con un material distinto, que lo que hace es darle una planitud mucho más precisa a las caras. Planitud y paralelismo, eso es lo que se busca, de tal manera que la carga sea perfectamente centrada. Fíjense que si yo doy a la probeta la cara superior e inferior no son paralelas, no estoy dando una compresión exacta a la probeta, y además no le estoy aplicando de manera uniforme. Lo que yo quiero es aplicarle la carga de manera uniforme. Fíjense que esto de acá, este cabezal de acá, aplica una carga uniforme. Una carga uniforme significa una carga por unidad de superficie que es constante para todos los puntos de la cara de esa probeta. Lo mismo pasa acá. Fíjense que acá esto es el refrente del... vamos a ver si lo puedo indicar. Esto es el refrente de la cara. Ahí y acá aparece. ¿Estamos de acuerdo? Acá no se los ve, no se los aprecia. O no se lo hicieron. Esa es otra. A veces puede suceder que no se lo hagan. Este es un tipo de rotura que es por compresión diametral. En vez de aplicar la compresión en estas caras, la aplico a través del diámetro. Si no la aplico, perdón, ahí. En vez de aplicarla a lo largo de las generatrices, como es este caso, lo aplico en la dirección del diámetro. Es otro tipo de ensayo. Es el ensayo de compresión por compresión diametral. Bien. Vamos a hacer una cosa, son 10:35. Antes de explicarle acá el diagrama de tensión-deformación, vamos a hacer un descansito, ¿les parece? Son 10:35, ¿les parece hasta 10:50, 10:53, así más o menos, para empezar 10:55 sin demora? ¿Puede Dale, ser? perfecto. Dale. Bueno, muy bien, yo paro acá de grabar y así